¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Que el Señor le llene de bendiciones en este día. Hoy es el 17 de febrero. Yo soy Manuel. Mis hermanos, existe un dicho que habla sobre la vanidad o la falta de humildad del ser humano. Y dice así: nadie es tan vacío como el que está lleno de sí mismo. Mis hermanos, cuando Cristo reina nuestra vida, todo ese egoísmo se convierte en humildad y en amor por el prójimo. Y ahora acudamos a las Sagradas Escrituras para continuar con el escrutinio diario. Empieza en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 4 y 5, al versículo 19. En el Nuevo Testamento, el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 13, y el capítulo 3, versículo 6. Salmos 36 del 1 al 12 y Proverbios 10 del 1 al 2 de la Biblia de las Américas. La ley de las ofrendas por el pecado. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará de la sangre 7 veces delante del Señor, frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en la tienda de reunión delante del Señor, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto, que está a la puerta de la tienda de reunión. Y quitará todo el sebo del novillo de la ofrenda por el pecado, el sebo que cubre las entrañas, todo el sebo que está sobre las entrañas, los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos, y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado, que quitará con los riñones. De manera que se quita del buey del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto. Pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, lo quemará donde se echan las cenizas. Si es toda la congregación de Israel la que comete error, y el asunto pasa desapercibido a la asamblea, y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpables, cuando se llegue a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo del ganado como ofrenda por el pecado, y lo traerán delante de la tienda de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor, y el novillo será degollado delante del Señor. Entonces el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor frente al velo. Pondrá sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la tienda de reunión, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Le quitará todo el sebo y lo quemará sobre el altar, y hará con el novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado. Hará lo mismo con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos, y ellos serán perdonados.
Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es la ofrenda por el pecado de la asamblea. Cuando es un jefe el que peca e inadvertidamente hace cualquiera de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Y quemará todo el sebo sobre el altar como en el caso del sebo del sacrificio de las ofrendas de paz. Así el sacerdote hará expiación por él, por sus pecados, y será perdonado. Y si es alguno del pueblo el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará todo el sebo, de manera que se quitó el sebo del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Pero si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, que traiga una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y la degollará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará todo el sebo de la misma manera que se quita el sebo del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará en el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Así hará el sacerdote expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe, y no lo declara, será culpable. O si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de ganado inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. O si toca inmundicia humana, de cualquier clase que sea la inmundicia con que se contamine sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. O si alguien sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar con juramento, sin darse cuenta, y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Así será que cuando llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. Traerá también al Señor su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido, una hembra del rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda por el pecado, y el sacerdote la hará expiación por su pecado. Pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá al Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado 2 tórtolas o 2 pichones, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para ofrenda por el pecado,
y le cortará la cabeza por la cerviz sin arrancarla. Rociará también de la sangre de la ofrenda por el pecado al costado del altar, y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar, es ofrenda por el pecado. Entonces preparará el segundo como holocausto según la ordenanza. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y le será perdonado. Pero si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones, entonces como ofrenda por el pecado que ha cometido, traerá la 10ª parte de una efa de flor de harina como ofrenda por el pecado. No pondrá aceite ni incienso en ella, pues es ofrenda por el pecado. Y la traerá al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puñado como memorial, y la quemará sobre el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Es ofrenda por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido en alguna de estas cosas, y les será perdonado. El resto será del sacerdote, como en la ofrenda de cereal. Habló el Señor a Moisés diciendo: si alguno comete una falta o peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación en siclos de plata, según el siclo del santuario, como ofrenda por la culpa. Hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas, y añadirá a ello la 5ª parte, y se lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, y les será perdonado. Si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Entonces traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación, como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por él, por su error mediante el cual ha pecado inadvertidamente sin saberlo, y le será perdonado. Es ofrenda por la culpa, ciertamente era culpable delante del Señor. Continuamos en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 13, y el capítulo 3 al versículo 6. Llamamiento de Leví y la cena en su casa. Y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, y vinieron y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos,
porque entonces el vino romperá el odre, y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Y aconteció que un día de reposo, Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: «Mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo?». Y él les dijo: «¿Nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él». Y él les decía: «El día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo». Otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le observaban para ver si le sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: «Levántate y ponte aquí en medio». Entonces les dijo: «¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar?». Pero ellos guardaban silencio. Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él la extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús, para ver cómo podrían destruirle. Salmos 36, del 1 al 12. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña, en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa, y les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Continúa tu misericordia para los que te conocen, y tu justicia para con los rectos de corazón. Que no me alcance el pie del orgullo, ni me mueva la mano de los impíos. Allí han caído los que obran iniquidad, han sido derribados y no se pueden levantar. Proverbios 10, del 1 al 2. El justo y el impío. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. Mis hermanos, como hemos leído en Salmos 36, versículo 9, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz. Nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo iluminan nuestro camino, así que agarrémonos firmemente de la mano del Señor para recibir su bendición y protección divina. Les habló Manuel. Agradecemos infinitamente el favor de su atención y esperamos contar con la misma mañana, Dios mediante. Hasta entonces,
Que el Señor de gloria le bendiga abundantemente.